Bienvenidos al Laboratorio Floral. Hablemos de flores. En este podcast vamos a compartirte sobre la terapia floral y el mundo de la holística acompañadas de invitadas y referentes. Queremos transmitirte nuestra pasión e investigación sobre este mundo, donde buscamos entender el alma de las plantas y por consecuencia la nuestra. Antes de hablar de flores, necesitamos hablar de vínculo. Cuando un animal llega a tu vida, no llega como visita, llega como parte. Desde lo biológico, la manada se forma, se regula, se espeja. Lo que sentís, ellos lo perciben. Lo que no podés sostener, ellos lo cargan. No porque estén rotos, sino porque te aman de una manera que nosotros, los humanos, ya casi no recordamos. Sin filtro, sin cálculo, sin condición. Desde la mirada de las constelaciones familiares, el animal ocupa un lugar real dentro del sistema. No es un accesorio de la familia, es un miembro. Y como todo miembro de un sistema, cumple una función. A veces refleja, a veces absorbe, a veces nos muestra en su cuerpo o en su conducta lo que nosotros no podemos ver todavía. Hoy en el Laboratorio Floral vamos a hablar de eso, de animales y de flores, de lo que ellos nos muestran y de lo que las flores pueden hacer cuando las palabras no alcanzan. Bienvenidos a otro nuevo episodio del Laboratorio Floral. Muchas gracias porque la verdad que fue un éxito los primeros dos. El punto de partida y la entrevista con Claudia recibimos un montón de comentarios hermosos, así que muchas gracias. Y hoy tenemos un episodio espectacular. Y cuando armamos el cronograma no habíamos incluido esta temática y en el hacer los otros episodios dijimos, ¿cómo no incluimos la temática de hoy? Una temática además que nos interpela mucho a nosotras en Arbo. ¿La digo? Bueno, hoy vamos a hablar de flores y el vínculo de las personas con los animales. Me parecía un temón de la terapia floral. Nosotras por ahí lo tenemos muy incorporado y trabajamos todo el día con animales, pero es un punto de partida para que no solo las personas empiecen a acercarse a la terapia floral, sino también porque mucha gente toma flores porque sus animales tomaron flores y vieron cómo les fue en esa experiencia. Y yo acá les quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que vieron el efecto de las flores en los animales? En mi caso fue mi gatita Katniss, de hecho por culpa de ella, o gracias a ella es que soy terapeuta floral. Cuando la rescatamos era una gata con un miedo muy exacerbado. Era una gata muy agresiva, de esas que literalmente pasabas y si le caías mal te pegaba una rajuñón. Ha dejado sangrando amigas y no quería que la pasara mal y tampoco quería que mi vida fuera, che, ¿dónde está la gata? Porque puede llegar a atacar a alguien. Y empecé a trabajar con las flores y me acuerdo, dije, ¿cómo le voy a dar esto a la gata si a veces me acerco y me gruñe? Y hay videos hermosos en donde ella le haces así con el gotero y viene corriendo porque particularmente las ama y se ha puesto en dos patas apoyada en mí y abre la boca para que tome las flores y es un cambio tan grande porque ella no va a dejar de ser una gata distante, que es una de sus características, pero puede convivir, puede venir gente. Bueno, vos la viste embarazadísima y te dejó que la acaricies, o sea, ha hecho un cambio enorme. Así que la primera que vi que dije, wow, fue Katniss y es lo que me hizo pensar, yo quiero tener esta herramienta para mi familia multiespecie, ¿no? La quiero tener para mí y para todos. Vos, Nati, ¿algún caso de herbo que te haya marcado a fuego con animales? Sí, me acuerdo de la primera fórmula personalizada que hice, todavía estábamos en la galería, que era una perrita que se llamaba Lola, si no me equivoco, que la tutora era Juli, que tenía un tema de la columna, era una canichita que había venido, estaba operada y había una patita que no la podía apoyar. Seguía como en tratamiento médico claramente con el veterinario, pero había venido a buscar una herramienta natural que ver como eso, si podía llegar a ayudarla en todo este proceso de la movilidad y la flexibilidad que le había quedado después en esa pata. Y me acuerdo el día que volvió, después de haber tomado ese gotero, que yo se lo di como con muchas ganas de tipo, anda contándome porque quiero seguirlo de cerca, y volvió y me contó cómo le había ido y vino la perra y verla apoyar la pata fue como, bueno, listo, o sea, no tengo dudas del efecto que causan estos goteros. Sí. ¿Cuál creen, ya les voy a contar un poco, pero cuál creen que es la temática más boom por el cual vienen tutores a pedir flores para sus animales? Yo creo que la ansiedad por separación, ¿no? Es como hay algo, y más que muchos tenemos perros pandemia, le decimos nosotros los que adoptaron la pandemia, y de la readaptación de ese animal, que
los tutores hacemos algo, y acá me hago cargo completamente, porque cuando damos las clases en la Ergo Academy, muchos de los ejemplos de lo que no hay que hacer son de mi perrito Bondio, que ya no está entre nosotros, pero tenemos videos que muestran todo lo mal que hice como tutora. Es el apego, ¿no? El ponerlos en lugares, no darles como seguridad para que ellos puedan ser más independientes. Entonces, para mí, ansiedad por separación debe ser como top. Sí, totalmente. Estrés también a veces, depende de la temporada del año, pero estrés cuando viene la época de viajes o de vacaciones, o tutores que se van a vivir afuera y se llevan a sus animales, y como acompañar ese cambio. O también mudanzas. Muchas personas que quizás ya atravesaron mudanzas con esos animales y te dicen como, bueno, esta es la tercera mudanza. La primera la pasó fatal, para la segunda ya usé flores, entonces me fue mejor y ahora lo quiero volver a usar. Esa es una temática también muy, muy repetida. ¿Para vos? Yo creo que, bueno, enfermedades, hay como todo un tema con hasta dónde llegan las flores, qué pueden hacer las flores, que es muy interesante. Hoy vamos a traer un caso hermoso que ahora vamos a debatir, y vamos a debatir la fórmula también de esta consultante. Y me pasa algo, porque digo esto de las enfermedades, y muchas veces hablamos en Ergo, cuando atendemos, en el equipo, cómo sucede que hay enfermedades que se repiten o patrones que se repiten entre animales y tutores, y en este vínculo, ¿no? En un poco la presentación hablábamos del lugar que tienen los animales, no solo en nuestra manada, sino en nuestro vínculo, uno como persona, qué es lo que le transmitimos a ellos, qué ellos captan de nosotros, cuál es su lugar en nuestro sistema, ¿no? Porque nuestra familia. Sí. Nuestra familia, esta mirada muy de Hellinger sobre el lugar que toman los animales dentro de los sistemas me parece algo muy hermoso, y cómo muchas veces son espejos y cómo muchas veces son los animales los que están diciendo cosas que no se pueden poner en palabras, y que es a través de ellos y a través de las flores que llegamos. Exacto. Ahí. Para mí eso es algo que habla de la índole del pensamiento mágico, si se quiere, pero es tan evidente y cada vez más lo notamos cuando atendemos animales, y hay algo que se presta en la atención al animal que mucha gente después dice, che, yo también quiero tomar esto para mí, ¿no? A veces pasa al revés, que yo tomo flores, vos crees que el animal puede tomarlo, que es lo que me pasa a mí porque por lo general atiendo personas, pero hemos visto muchos casos de que en las flores entran a través del camino del animal y, che, tengo un animal ansioso, ¿se lo puedo dar a mi hijo también? Sí, claro, las flores son las mismas, cambia, como digo siempre, nuestra mirada, y en esto de pensarlos dentro de un sistema, ellos toman esos lugares en donde lo no dicho alguien lo tiene que decir, los excluidos de la familia, que son estos lugares en donde, bueno, como dice la película, no se habla de Bruno, y los animales nos los muestran, y si uno sabe leerlo, tiene mucha información y muy valiosa, sobre todo porque sabemos que este video podcast lo escuchan principalmente terapeutas florales. Hay que aprender a mirar en el animal por sobre todo lo que no dice el tutor. Exactamente, ahí hay mucho de cómo trabajamos nosotras en Ergo también, ¿no? Con esa mirada de que nos pasa que viene una persona a consulta diciendo, quiero trabajar la ansiedad de mi perro, y vos, lo primero que digo siempre es, no le creas al tutor, o sea, preguntar todo lo que quieras preguntar para ver si realmente es ansiedad, qué hablamos, qué cosas son, qué significa para ese tutor que ese perro sea ansioso. Como que ahí nos metemos mucho, ¿no? En estas preguntas también poderosas que vos siempre hablas de esto y que a mí me encanta. Y cómo vamos un poquito más adentro, porque siempre decimos, el animal, nosotros cuando trabajamos con animales, a diferencia de cuando trabajamos con personas, vamos a partir de un síntoma, un comportamiento. La observación. Creo que se exacerba esta parte de mirar al animal. Exacto, porque el animal no está hablando, o sea, el animal no puede hablar, y nosotros nos basamos de nuestra observación y el relato del tutor. Exacto. Para entender un poco de dónde viene ese animal, cuál es el contexto, cómo está compuesta esa familia, cuál es esa historia, y después, como lo que parece ser un simple síntoma o comportamiento, ¿no? No, mi perro no sé, cada vez que salimos de casa se la pasa todo el día ladrando. Bueno, entender un poco si ese animal tiene las necesidades cubiertas, ¿no? También, como que no es solamente las flores por las flores y decir, mi perro es agresivo, le doy Holly. No pasa solamente por ahí.
Justo ayer debatíamos de un caso de alguien que nos decía, no sé por qué mandan a mi gato a tomar Holly y la persona tiene una forma de hablar súper agresiva, ¿no? Entonces, como hay algo de eso espejo que aparece. Y también, sumado a lo que decías antes, ¿qué expectativas ponerle a las flores? O sea, como qué esperar de las flores. Que las flores solas, o sea, solo por tomar un gotero, el animal no va a cambiar completamente su personalidad si todo el entorno no la acompaña. Si no tiene, no sé, una rutina que lo ayude a estabilizarse, que le dé previsibilidad, o sea, que sepa qué va a pasar en su día. También esos son los casos que por ahí después llegan como tipo, ay, no le hicieron nada. Y cuando empezás a indagar, sí ves que sí hicieron cosas las flores o que sí se ven efectos, solo que falta acompañar un montón de otras cuestiones. Entonces ahí es donde lo más importante quizás desde el lado del terapeuta es como explicarle bien al tutor qué expectativas ponerle a ese gotero y de qué otras maneras como hacer todo el circuito de lo que necesita ese animal a nivel emocional o también en conducta, por ejemplo. Sin dudas, porque además, si lo comparamos, en mi caso que yo atiendo más personas que animales, la forma en que yo armé la sesión es justamente para eso, para setear expectativas, para que quien toma las flores sepa que la responsabilidad del tratamiento no la tiene el terapeuta, sino el consultante. Hay algo del coaching que a mí me encanta, que es la asunción de responsabilidad, lo ponemos grande, porque hay algo de, bueno, las flores van a acompañar procesos, pero la responsabilidad completa es de quien viene a consulta. Y en una sesión de animales es del tutor, porque las flores, por estar apoyadas en algún lugar cercano al animal, solas no van a hacer efecto. Y hay muchas cosas conductuales, pienso en lo que es ansiedad por separación, ¿no? El trabajar el desapego es, bueno, si yo tengo todo el tiempo el perrito en UPA, ¿qué espero? Que cuando la apoye en el piso, y obvio va a llorar. Y me acuerdo de un chico que vino a trabajar en una salchi, todavía estábamos en la galería, una salchi de esas minis que es re para tener en UPA, y nos dijo algo así como, yo cuando estoy trabajando lo tengo todo el tiempo en UPA, pero ahora vuelvo a trabajar a la oficina y se queda llorando. Y yo pensaba por dentro, el desapego lo tiene que tomar el tutor, porque si no la puede soltar. Y le digo, ¿y por qué no trabajas con ella, que esté en otro ambiente, que esté cerca, que no esté encima tuyo, que esté por ahí? No, pero me da pena. La dejo en el piso y es como... La importancia del trabajo vincular. O sea, yo creo que lo más importante es lo que sucede con el tutor y con el animal en ese vínculo y que muchas veces para que haya un compromiso tienen que tomar los dos el gotero. Sin dudas. Eso me parece espectacular. Igual que mucha de la gente que por ahí nunca tomó flores, pero te dicen, yo por mi perro estoy dispuesta a tomar flores. Como si fuera algo como... Sí, un sacrificio. Lo hago. Voy a ser valiente pero, por mi perro. Pero es como la puerta de entrada, ¿no? Como hay algo de lo vincular, de esto ahora vamos a hablar y quiero presentarles el caso de Simona y de Nadia que trajimos hoy para que vean, porque es increíblemente hermoso, pero hay algo de lo vincular muy fuerte. No solo de cómo las flores operan sobre las emociones de ambos, sino también en estas uniones tan mágicas que suceden con los animales, ¿no? Como nuestras almas vienen a transitar juntos, vaya a saber los pactos que uno tenga con ellos en este momento. Pero bueno, ¿les parece que vamos a ver un poco el caso y vamos a debatir la fórmula? Sí, vamos. Van a conocer a Simona, que la amamos. La amamos. Llegó de una forma muy loca porque yo como terapia caminaba todos los días hasta Belgrano R y me iba a la Virgen de Schoenstatt a rezar. Era como mi meditación. Y en ese momento es como que me sentía súper sola y le dije a la Virgen, por favor, mándame a alguien. Salgo en la esquina y me encuentro una chica que la tiene a Simona con una soguita. Y yo como voy tocando todos los perros con la mano, la quise tocar a ella y retrocedió y me dice, es salvaje, me dice, no se dejaba tocar. Me dice, ¿la querés? La tenemos en adopción. Y le dije, sí, obvio, es como que no lo dudé, ¿viste? Cuando te sentís como, es mi perra, dije. Y yo estaba buscando un galgo y mandé mails a Amor de Galgo, 1.000.000 de mails, y nunca me contestaban, dije, ya está, tiene que ser ella. Y fue así, amor a primera vista. O sea, súper, no solo que no se dejaba tocar, sino que no pasaba por las puertas. Entonces eso implicaba tener que subir la UPA desde la entrada del edificio hasta el departamento, o sea, en el ascensor, todo. Y me mandaron un adiestrador que medio como que lo obligó y ahí empezó a subir, o sea, subir solita por el ascensor. Escalera nunca, siempre terror. Y
no se movía dentro del departamento. O sea, ella llegaba, se acostaba en su camita y ahí se quedaba. Y después empezó como, o sea, ni siquiera era conmigo. Ella estaba ahí y no se me acercaba, pero yo empecé como a estarle muy encima también, ¿no? No querían que la toquen por la calle, no entraba en los locales. Y primero obligarla un poquitito, ¿no? A que empiece a perder el miedo, entrar en los locales, pero no jugaba. Es como que siempre estaba como depresiva, ¿viste? Y bueno, y ahí es cuando una vez pasé creo que me bajé del subte de trabajar y pasé por el local de ustedes, que tenían en Bucareli. Y dije, qué loco, porque cuando vi que había flores de Bach para perros, que yo tomé toda la vida, dije, buenísimo, buenísimo para Simo, y ahí empecé a probar. Era una perrita que no, así como vos la ves ahora, estaba todo el día. No sabía lo que era jugar, no se relacionaba tanto con otros perros, no jugaba con otros perros. Y hizo un vuelco muy grande, sí. Creo que nos complementamos muy bien las dos, ¿no? Yo creo mucho en las flores porque a mí me hicieron mucho efecto. Y no solo porque al principio la gente te dice, a ver, las flores es una idea tuya, es un placebo, pero yo lo veía como que la gente se daba cuenta que había un cambio en Simona, pero súper repentino fue el cambio, como que se dejaba tocar más, hasta jugar más, cosa que nunca había hecho. Y fue un cambio progresivo, obviamente, no fue de un día para el otro, pero hoy la gente me pregunta si es cachorra por la calle y tiene 9 años. ¿Te acordás para qué tomabas flores vos? ¿Yo para qué tomé? Rescue Remedy para la depresión. Es más, en un momento tomamos Rescue, bueno, las dos juntas, y después le habían hecho una Simo que era del duelo, que yo también la tomaba. O sea, las tomábamos las dos. No, sí, un cambio terrible, pero en el sentido de eso, porque a veces uno dice, bueno, puede ser que yo vea el cambio y el resto no. Puede ser algo psicológico. Pero no, o sea, la gente me decía, cambiaste la perra. Esa era la frase de la gente, es otra perra. Yo me acuerdo del portero del edificio. Nadia, ¿qué hiciste con la perra? ¿Cambiaste la perra? Me decía todos los días. Y la gente en la calle es como que se da cuenta, es otra perra. Era increíble. Díganme si no lloraron, porque, bueno, nosotras detrás de cámara, mientras la escuchábamos a Nadia, estábamos todas llorando. Incluso las chicas del equipo que estaban preparando stock y envíos, desconsoladas. O sea... Sí, es muy movilizante esa historia. La seguimos muy de cerca también. Sí, creo que fue eso. Acá quiero traer algo que me pasó como muy personal, que bueno, se lo conté a Nadia, pero yo sentí todo el tiempo que Simona venía a pedirnos las flores, porque en realidad ellas eran vecinas nuestras del local anterior y pasaron varias veces por la puerta, habían comprado otros productos, y el año pasado nosotros hicimos toda un branding. Sí, el de Navidad. El de Sí. Navidad, pensado en galgos. Y cuando ella pasó, la vi a Simona y dije, ay, llévate una bolsita de regalo, porque le hicimos pensando en los galgis, ¿no? Y en sus miedos y en que muchos de ellos vienen con un pasado de galgueros muy fuerte, tienen historias muy fuertes y trabajamos muchísimo con galgos acá en Ergo. Y me pasó algo loco que cada vez que venía a la tienda, que no era muy frecuente porque acababa de ser mamá, Simona aparecía. Sí. Y la tenía muy, muy presente. Y ella llegó un día que yo estaba atendiendo el local, estaba reemplazando a Pauli, que estaba de vacaciones. Estaba con Feli, estábamos con Jackie, y viene Simona, estaba con un embarazo psicológico. Y entonces la toco y empieza a salir leche de las tetas, yo no me olvido más. Y aparte yo estaba amamantando, así que era como que ella salía leche, a mí me salía leche, era como... Y enseguida como conecté con todo lo que le estaba pasando, como muy desde lo emocional, no sé, como que fue muy del tacto, de no poner en palabras, sino de sentir lo que estaba pasando. Esto no es sí, de terapeuta de manual, para nada. Pero ahí empezamos a hablar más con Nadia y ella nos contó que ella justo había comprado un Rescue, que venía tomando Rescue, esto que lo cuenta sí. Para mí fue el momento, yo no me acordaba de eso, que la misma fórmula que la rescató a ella, bueno, una fórmula de rescate, es la fórmula que la rescató a la perra, y fue como, ¿cómo
está marcado que venimos a trabajar cosas en conjunto, porque por algo a las dos, en momentos en donde no sabían bien qué hacer, o esos momentos en donde tocamos fondo, que es cuando solemos tomar el rescue, la misma esencia, la misma fórmula floral las levanta. Y acá vengo a sumar algo, que es que nosotros estábamos trabajando con Simo y no sabíamos que nadie había tenido una depresión. Y esto fue re fuerte porque como le dimos el primer gotero para trabajar todo esto del embarazo que venía teniendo, aparte estaba previo a una cirugía, armamos como todo el protocolo y al gotero siguiente traje la fórmula porque la quería debatir con ustedes, que le di Rescue Remedy, le di Agrimony, Amazonas, Orquídea de Chocolate, Mustard y Firewood. Y me acuerdo que hablamos a los 2-3 días con Nadia, me dijo, chicas, no sé qué pasó, pero fue impresionante lo que sucedió con este gotero. Y cuando ella nos contó esto, me dijo, apareció el tema, ella nos contó de su depresión. Que hasta ese momento no teníamos idea. ¿No? Y que lo habíamos, o sea, nos habíamos visto en la tienda varias veces, habíamos hablado, pero obviamente que no es algo que uno va contando así por la vida. Pero dije, volví a revisar la fórmula y dije, ahí está Agrimony y ahí está Mustard, ¿no? Haciendo efecto. Para mí hay algo de Agrimony como terapeuta de personas humanas, de animales humanos, es que a veces le tenemos demasiado respeto y yo creo que hay una instancia en donde a veces, como digo siempre, se vuelve una meseta el tratamiento en donde Agrimony quiebra todo eso. Y si nos animamos a trabajar muchas cosas de los animales, y acá abro un disclaimer, y de las infancias, con respecto a Agrimony, vemos eso que el tutor no nos dijo, que fue exactamente lo que pasó con Nadia. Trabajamos la tristeza de una perra en una persona que tiene un diagnóstico de depresión, en donde uno en la depresión deja de sentir alegría. Entonces fue tan claro. Y fue como, claro, ahora entendemos un montón más de cosas de Simona y el contexto y que vino a trabajar con su tutora que no hubiésemos sabido si no aparecía Agrimony, que también es como, y esto yo lo aprendí de Ergo, que el animal no sostenga nada más, que sepa que los tutores ya pueden hacerse cargo de lo que están trabajando con el animal y el síntoma en el animal baja, como una enfermedad psicosomática en una persona. Cuando ponemos en palabras, baja el síntoma. Bueno, pasa exactamente eso con los animales. Y con Agrimony, Nati, no me deja mentir, nos pasó muchísimas veces, pero no solo cuando entramos en un lugar de que vamos un par de goteros y vemos que hay avances, pero hay algún tema que no, que tiene que ver que con no el está índole, apareciendo. que uno olfatea que hay algo ahí, pero no lo encuentra. Y damos a Agrimony, no me acuerdo cómo se llamaba ese perrito que estuvimos mucho tiempo atendiendo. ¿Celeste era la chica? No me acuerdo. Sí. Era un Jack Russell, estuvimos varios goteros, 5 o 6 goteros, trabajando una ansiedad por separación muy fuerte. El animal había mejorado un montón, pero había cosas que seguían como pasando de conductos y demás, sobre todo no solo cuando se iban, sino en la casa, cuando ellos estaban. Me acuerdo que los citamos en el local porque le dije, si puedes venir vos con tu pareja, porque quería ver un poco la dinámica. Ya me había pasado algunas otras veces viendo dinámicas de pareja, no quiero decir nada que tengo aquí acá al lado, pero viendo dinámicas de pareja con los animales. El perro era como que estaba todo el día alrededor de ella, como, ¿viste? Cuando Y no se relajaba, no no paraba. se relajaba, no paraba. Y yo decía, esto está raro. Y se iba con el papá. Padre, sí, no. Se iba con el papá y estaba el tipo relajadísimo, Era otro tranquilo. animal. Otro animal, ¿eh? En la misma versión. Yo miraba a uno en una punta, a otro en la punta, y yo decía, esto no puede ser. Dije, bueno, voy a armar un gotero de Agrimony y bajo y le digo, después cuéntenme qué pasa. Me acuerdo que les dije, algo va a aparecer en esto, como que yo pensaba en algo que no se está diciendo, ¿no? Me acuerdo que bajábamos la escalera del local, que teníamos las flores arriba, bajo la escalera, con el gotero Agrimony en la mano, y me dice, yo te quería contar algo, me dice, porque estoy en un proceso de hacerme tratamientos de fertilidad y no quedo, y estoy muy angustiada por eso. Y de repente el perro, que no para de hacer vueltas, cuando ella terminó de decir eso, se acostó en medio de la ronda, y yo dije,
era esto, lo que dijimos de lo no dicho. Alguien lo tenía que decir. Y Alguien lo lo tenía está- que mostrar. Y lo está expresando el perro y acá volvemos al gran Bent Hellinger, que yo le digo Bent como si fuera mi tío, como este tipo de almitas, porque a veces pasa con las infancias, muestran en síntomas físicos muchísimas cosas que castraron, en nuestro caso sus tutores, en el caso de las infancias sus abuelos. Entonces hay algo ahí de, vos dijiste, lo que no se dice, que es lo que saca Agrimony afuera, ¿no? Nos Sí. muestra la sombra, que es increíble, y realmente yo aliento mucho a que quienes sean terapeutas florales de animales o de infancias usen más esta esencia, porque yo sé que es más difícil en los adultos y que tenemos que llegar al momento de animarnos a tomar Agrimony, pero muestra tanto y tan maravillosamente que es una esencia que para mí es como, bueno, es de mis favoritas en el mundo de Bach, debo decir. Y para animales, si querés hablar vos, Nati, de tu flor favorita para animales, que esto es algo que Simona también trajo muy fuerte, que es cuando ella dice, no la reconocían en la calle y me habían preguntado si había cambiado de perra. Sí, y dicen que incluso la veían cachorra. Y es como, no, pero la actitud le había cambiado respecto, o sea, la mirada, la cara. Mi flor favorita es orquídea de chocolate. Y en animales también lo vimos con esa perrita que se llamaba Cala. ¿Te acordás? La que no... era una perrita marmolada, me acuerdo, que no quería jugar. No me acuerdo el nombre de la tutora, pero se lo habíamos sumado a su botero y había empezado a mostrar como esa... no sé, alegría o diversión o permitirse... Era una perrita rescatada, y algo que me acuerdo muy puntual hoy que hablamos de lo vincular de ese caso, es que la tutora me decía, yo estoy todo el día arriba de ella para que Sí, juegue. era ella. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vos vas a tomar un red chestnut de acá a la China para ver si... Que nos mandaba los videos. Dejala un poco, me dice, no duermo, estoy todo el día arriba de ella, preocupada para que juegue. Y es como... La dejó, me dijo, me pude quedar, me acuerdo, trabajando en la computadora, y ella agarró un peluche y empezó a jugar. Empezó a jugar sola, sí. Sí, o sea, también la hemos usado en casos como el de Cumbia, que quizás son otras historias, que no es porque no jugaban, sino porque nunca tuvieron la posibilidad o porque sufrieron toda su vida. Era una perrita que había rescatado a Ariel y que la Sí, habían la quemado perra. viva. O sea, imagínate, no, yo no les puedo decir el trabajo que hemos hecho con ella, que fue hermoso, pero el más increíble, o sea, ni siquiera yo la iba a atender a la casa, porque no se animaba a cruzar 2 cuadras. No, y no se dejaba tocar, obviamente, ¿no? Después de esa situación, pero ayuda mucho en esos casos de que no juegan porque no pudieron, o sea, porque sufrieron, porque no pudieron conectar con eso. Me acuerdo de Inti también, la perrita de alguien que queremos mucho, que es Cés, cuando llegó después de haber estado en el campito, pero de venir de una situación de rescate, y lo mismo, que al toque nos mandó un video donde ella se tiraba su propio huesito, ¿se acuerdan? A los 2-3 días. Porque lo increíble de orquídea chocolate, que en realidad pasa en la índole de la energía de las orquídeas, es que hacen efecto muy rápido con los animales. Y pienso, porque nombraste Red Chestnut, qué acertada es en la formación de la academia. Todas las historias de las flores de Bach son animales, exceptuando Red Chestnut, que es un tutor, que eso fue como cuando ponen los ejemplos con Nati, decimos, bueno, tan nuestros ejemplos tenemos que hacer esta cuestión de, a veces digo, bueno, el perro tiene que, déjalo ser perro, al gato, déjalo ser gato, es parte de su esencia, va a poder, y es como nosotros tendemos a, no sé, no lo podemos envolver en papel de burbuja para que no le pase nada, y yo digo, ¿cómo será con un hijo humano, no? Bueno, igual es lo que sos con el animal. ¿Creen que los animales no se eligen para transitar la vida juntos? Mi última gata, Wakanda, yo ni bien apareció en la puerta de mi casa, sabía lo que venía. Lo tuve muy claro, y de hecho se lo dije a un amigo de mi novio, que era como, si no se la quedan, la adopto, y dije, no, ella es la que va a estar conmigo el día que Bondiola no esté. Y fue tan clara, y es tan clara la misión de Wakanda conmigo, que es como, yo a veces digo, ay, es mucho peso, pobrecita, y después me recuerdo que, bueno, es lo que ella vino a trabajar, por algo es una pantera. Sí, una gatita negra. Hermosa, negra. Sí. Sí, me acuerdo cuando me contaste de Waki, fue como, o sea, es muy claro a veces Se va a ir Bondio, fue muy esos claro. mensajes. Creo que también hay animales que nos acompañan a transitar momentos de la vida. Creo incluso muchos de los que solemos transitar animales, como que hay animales que
que pasan por nuestro hogar porque necesitan algo de nosotros y porque nosotros les podemos dar algo a esa alma también. Yo soy como muy, muy amante de la gente que puede transitar como un puente, ¿no? Un puente entre el lugar del mal que vienen y un puente hacia un lugar feliz, o lo más feliz que se pueda. Pero creo mucho esto de que hay unos pactos como de almas. Es que vos recién dijiste como pueden venir a transitar algo que ellos necesitan de nosotros, pero también viceversa. Obvio. Porque el momento en el que vos estás pasando quizás que tengas además a ese animal, no sé, te trae algún aprendizaje o algo que no lo hubieras podido ver si no estaba ese animal. En mi caso, yo me acuerdo cuando transitamos a Lali, fue una perrita que la encontró mi novio, la encontró literalmente casi muerta en la puerta de su trabajo y dijo, yo no puedo dejar que esta perra se muera acá, una perra viejita, y una perra negra que hicimos todo lo posible para acompañarla, pero fue acompañarla su proceso de morir, fue tremendo. Y mi novio había perdido a su papá hacía muy pocos meses y sentí que había algo tan fuerte ahí de un duelo haciéndose en conjunto, ¿no? Y cómo eso después da otras oportunidades. Ella ocupando el lugar de todo lo que uno por ahí no le podía decir. O llorar. ¿No? O llorar, dando espacio. Bueno, a mí esa historia me trajo mucha data porque me acuerdo que había tomado la decisión de, después de muchos meses, soltar los objetos de Bondiola y hablando nosotras, ella me dijo, ya va a aparecer a dónde, y fue Lali la que me mostró hacia dónde. Porque después de eso la verdad es que nos atendieron en un hospital municipal de Rodríguez que ahí tienen veterinario. Y era tan grande el trabajo que hacen con perros que, chicos, los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, ustedes hacen 20 kilómetros para adentro y hay perros por todos lados. Y fue como, ¿qué podemos hacer? Hicimos una campaña de donación hermosa y mucha gente que no sabía qué hacer con los objetos de sus animales, lo entregaron ahí, ¿no? Y qué hermoso esto de poner a disposición de otro animal que necesita algo que vos lo vas a soltar. Realmente es hermoso, es como es honrar a nuestros animales y darle honra a alguien que lo necesita. Sí, y sobre todo me acuerdo la imagen que me la mandaste vos, que yo estallé en llanto. Ay, de los dos perritos Disca con dos con los bucitos de Bondio, sí. Que además, ni que ellos supiesen, los dos que tenían puestos son los que casi no suelto. Son como, bueno, me voy a quedar con alguno y me acuerdo que, bueno, ahí gracias a una esencia hermosa que es Masá de Saint Germain, yo estaba trabajando el desapego con chicos y demás, y me acuerdo que le abracé y dije, me lo quedo, y me dije a mí misma, ¿vos querés que estos vuelva a tener vida? Y los dejé, y fueron justo los dos que le pusieron a los perritos Discas, que tengo guardado ese video. Estaba con tía ahí, no me vio más, y él me mira y yo parecía como lloro siempre, un dibujito japonés, me caían las lágrimas así. Cuando le muestro el video, él reconoció uno de los sacos, me dijo, ese saquito era de Bondio. Le digo, sí, y dije, qué hermoso. Y en el caso de Lali, era un animal que a vos y a Pabli le venían a trabajar muchas cosas, pero nos movilizó a toda nos interpeló a todo, creo que a todo Herbo, toda la campaña, todo lo que fue. Y aparte yo dura encima, como que soy una persona dura en sí, y me acuerdo que llevamos todas las donaciones, aparte habíamos conseguido un montón de cosas de medicamentos también, y estar ahí yo lloraba, no podía ni hablar. No. Y yo decía, qué loco lo que un animal hizo, un movimiento tan grande para que todo esto suceda, ¿no? O sea, algo que mucho más grande que nosotros. Entonces, imagínense, con un caso muy chiquitito, todo lo que realmente está moviendo una historia de alguien que viene a acompañar, a transitarlo. Y aparte yo me acuerdo mucho que en ese momento, le decía a Nati todo el tiempo, le decía, me viene la frase de, me abro al cierre, le decía, todo el tiempo, como... La snitch de Harry. La snitch de Harry, y aparte justo se fue para mi cumpleaños. Sí, porque... nosotros la despedimos a Lali justo en mi cumpleaños. Incluso ella nos mostró dónde se quería ir, fue realmente impresionante. Una perra que habíamos conocido hace 2 semanas, o sea, es como... Yo creo que lloré muchísimo, y en esto de me abro al cierre... Al mes me enteré que estaba embarazada y fue como dije, claro, la vida y la muerte están acá mostrándonos, ¿no? Como había algo
de eso que uno tenía que transitar tan fuerte para dar lugar a otra cosa, ¿no? Que digo, esto es como nuestro vínculo con los animales. Ahí es donde está. ¿Qué me vienen a enseñar? Esto que contaba Nadia, ¿no? Cómo ella pidió una ayuda. Y apareció Simona. Y apareció Simona en la puerta, súper literal, ¿no? Pero apareció en la puerta. Esto, ¿no? Cómo estamos mirando las señales. Por eso lo difícil de no mirar al costado cuando estamos viendo una situación de abuso hacia un animal o un animal solo en la calle, ¿no? Como tomar acción a eso. Le preguntamos a Jane. Jane es educadora de canina y felina, trabaja en el equipo de Ervo. ¿Qué pasa cuando se da cuenta que no basta solo con educación y hay que tomar flores? A ver, vamos a escuchar. Lo primero que evalúo es si ese comportamiento es esperable para la edad, el contexto, la historia de ese animal, porque no todas las conductas necesitan el mismo abordaje. A veces detrás de una conducta hay necesidades propias de la especie o de la etapa de desarrollo o simplemente falta de aprendizaje y herramientas que no le dimos nosotros los tutores. En ese caso, con educación alcanza. Pero hay otras veces que me encuentro con conductas que se están sosteniendo por emociones desbordadas, como miedo, ansiedad o traumas de experiencias pasadas. Y ahí no solo trabajo la conducta, sino que es cuando sumamos el abordaje y el acompañamiento emocional a través de las flores. Por ejemplo, que un cachorro de 4 meses muerda objetos es esperable porque está explorando el mundo, incluso cambiando sus piezas dentales, y se trabaja enseñándole qué puede morder y qué no. Ahí no contemplamos las flores. En cambio, si es un perro adulto, el que muerde objetos, muerde puertas, sillones cuando se queda solo, ya sé que hay algo más detrás. Y ahí la educación y la terapia floral se complementan muy bien, porque mientras una le enseña una nueva forma de responder en esa situación, la otra le ayuda a recuperar el equilibrio emocional. Qué hermoso, ¿no? Sí, y cuán importante es esto de las edades en los animales, ¿no? Hay determinadas edades en donde, bueno, si adoptamos cachorros, bueno, prepárate para despedir a un par de zapatos, las ojotas. Es como pedirle a un bebé que no sea bebé, Exacto. ¿no? Claro, esto que decía es cambia los dientes. Y bueno, sí, a los bebés también le damos, tienen mordillos los bebés humanos, ¿no? Cuando cambian los dientes, ¿por qué no lo tendría un gatito o un perrito? O mismo cosas propias de su especie o hasta de su raza, si son de alguna raza en particular, como bueno, no sé, tenés un perro sabueso y bueno, va a querer olfatear y buscar y jugar a cosas de, no sé, esconderle en una alfombra de olfato. Bueno, hay que darle esas herramientas. Si no, todo eso lo termina descargando por otro lado. No sé, se lame hasta arrancarse el pelo, qué sé yo. Nosotros tenemos un gato ansioso, por ejemplo. Es fundamental preguntarles como terapeutas florales a esos tutores, ¿está gatificada tu casa? Que es la forma cheta de decir, ¿tiene mínimo una repisa para cuando se satura el gato irse ahí arriba y no tener que estar en contacto con nadie? Bueno, y ahí lo difícil que es cuando el problema es el tutor. Oh. Y no es únicamente el animal. O sea, el animal está mostrando algo de lo que está pasando en esa casa. Y a veces no es en sí esto de como una connotación negativa. Me acuerdo una vez que vino una perrita al local que casi nos destroza todo el local. Me acuerdo que le pregunté, ¿quién es ansioso en tu casa? Y me dijo, tengo un niño con TDA. Entonces digo, qué trabajo que tiene ese animal para con su humano, con ese niño. Me acuerdo, lo primero le di un rescue remedy a la madre porque estaba desbordada. O sea, el animal estaba poniendo en palabras algo que estaba sintiendo toda la familia. En palabras no, perdón. No, en comportamiento, en conducta, pero se entendió así. Algo que estaba pasando en toda la casa. Entonces ahí es donde trabajamos mucho con lo vincular. Pero hay muchas veces que tenemos que intervenir por el tutor y no solamente por el animal, ¿no? Sí. Y acá les pregunto, desde que son terapeutas florales, ¿se vinculan distintas con sus animales? Yo fui primero tutora y después terapeuta floral y sin dudas. Hay algo que a mí me pasó en el tener un animal. No había tenido animales de chica. En mi familia éramos 4 hermanos y mi mamá siempre dijo que si entraba un animal se iba ella, así que nunca tuvimos, no compartí espacio con animales. Y el primero fue Bondiola y me acuerdo esto de
de respetar sus procesos y sus tiempos, que me lo trajo completamente las flores, y el entender que como somos todos naturaleza, somos todos mamíferos y hay cosas que no estamos por encima de nadie, lo único que hacemos es acompañarlos, y me parece que las flores exacerbaron todo eso, ni hablar cuando yo Katniss y vi todo lo que hicieron las flores con ella, y como que a partir de ahí no pienso los procesos ni nuestros ni de ellos sin las flores. Bueno, vos, Nati, fuiste primero Yo fui al revés, terapeuta. fui primero terapeuta floral y después madre de 4 patas. Así que desde que llegó Lila, que también fue como mi primer animal, ya tomó flores desde el día 0. Yo creo que, o sea, el haberle dado flores a ella, y también he experimentado mucho con flores en ella, me hizo a mí como sentir que si le estaba dando flores a ella, yo también tenía que tomar un gotero, como yo también tenía que tener la responsabilidad y el compromiso de que si yo quería que ella haga un cambio con esto, yo también la podía ayudar yo haciendo ese cambio. Entonces creo que ese efecto de las flores en lo vincular me lo trajo muy claro y muy evidente, y trato como de sostenerlo lo más posible, de que si le doy un gotero a ella, bueno, yo también capaz que me tomo una florcita en el mientras tanto. Yo viví procesos, por ejemplo, no sé, separaciones, mudanzas, la llegada de un bebé, ¿no? Como que eso fue mucho trabajo de flores que realmente se nota. Y es como decir, che, en mi día a día, y cada vez, bueno, voy buscando alguna temática también, me acerqué a muchas cosas, por ejemplo, el gotero senior, que lo armamos cuando Ati empezó, Atila, mi chihuahua, muy conocido en las redes de Arbo también. Es el agente Atila, es el que dirige al escuadrón cariño, por favor. Más respeto. Empezó con esto de convertirse en un perro adulto. Y a mí me agarró, chicos, una desesperación. Y yo me acuerdo que lo llevé al veterinario y le digo, hacerle todos los controles de todo. Porque, claro, es asumir la edad de tu animal. Y ahí me di cuenta del poder de las flores para algo que es acompañar a envejecer con vitalidad. O sea, esto creo que fue algo que como me voló un poco la cabeza. Y yo ya era terapeuta hace muchos años. Sí, hay algo en eso que a mí me sigue sorprendiendo y creo que es la parte más difícil, y ustedes me dirán, porque atienden muchos más animales, cuando llega alguien y espera en las flores encontrar una respuesta que, por ejemplo, no les da la medicina, y si la medicina veterinaria no puede curar, no sé, un cáncer, no lo van a curar las flores, y es setear expectativas a ese sector de ¡ay, qué difícil! Más para quienes pasamos la despedida de nuestro animal, pero también qué hermoso, y eso a mí me dio mucha resignación cuando se fue Bondio, el poder acompañarlo, ¿no? Así como lo acompañamos, como Lila cuando llegó, que ya tenía flores, como Ati ahora que está más grande, o como Cooper para que todos los ruidos que tienen alrededor lo calme. Bueno, también acompañarlos en esto, ¿no? En la despedida. Qué noble. Es muy hermoso el acompañamiento. Yo digo, acompañar a morir, ¿no? Acompañar a morir es amar. Es fuerte y es muy lindo cuando se hace, o sea, digo, es la belleza de la tristeza, ¿no? Pero se van con una calma y nosotros nos quedamos con una calma en ese acompañar tan distinto que las flores se convierten en una herramienta espectacular y para después, para lo que viene después, para la manada. A full. Porque, bueno, también nadie contó que ellas habían tomado el gotero de duelos interespecie, porque nosotros lo pensamos así por eso. Uh-huh. Porque es, loco, vos no sos la única que sufre que tu animal se vaya. Su compañero de 4 patas también está sufriendo eso. Entonces, acompañar esos procesos con flores son realmente hermosos. Ustedes que están muy dedicadas, y gracias al cielo, al estudio de las flores en animales, ¿cuál creen que es hoy el mayor desafío que se encuentran? Bueno, podría ser muy polémica, pero no lo voy a hacer. Voy a ser correcta. Creo que el gran desafío que tenemos es que los terapeutas que estamos más especializados por ahí en atender personas, entender que hay una apertura distinta para atender animales, como que no tenemos que usar la misma metodología de que nos enseñaron, sino que hay que estudiar y moverse y trabajar y probar. No hay casi bibliografía de muchos sistemas de flores, entonces realmente cuando nosotros decimos
estudiamos de la experiencia, ¿no? El otro día le decía a Nati, había contado cuántos casos habíamos atendido, más de 13.000. Es mucho. Es muchísimo. O sea, bueno, tenemos un equipo dedicado a eso todo el tiempo, pero hay que meterse y hay que probar y dar flores para animales, pero sabiendo que hay que tener una visión un poco distinta a la que usamos, porque no vamos a preguntar lo mismo, porque no vamos a observar lo mismo, porque la historia de este animal pesa mucho en general, porque el vínculo con la manada pesa mucho, y que es importante un poco ayornarse de otras temáticas. Por eso digo, el trabajo interdisciplinario es clave, ¿viste? Nosotros trabajamos con VETE, trabajamos con educadores, ahí hay un laburo clave para entender. A mí la verdad es que, por ejemplo, trabajar con Yane me abrió así la cabeza en un montón de cosas, de observar distinto a lo que yo y sabía. potencia, o sea, hace como potencia mucho el resultado de las flores. O sea, no te quedas solo en el resultado que esa flor puede traer, sino que además, no sé, desde la conducta o desde el ambiente, ayudas a que todos esos resultados sean aún mejores. O sea, como que le da una potencia, esa me sale, no sé. Y hay algo que voy a sumar que no estaba dentro de nuestro preview, pero no me importa, y es que yo aprendí mucho de atender animales estando con ustedes, y me acuerdo la primera vez en donde las vi en acción y dije, no entiendo más animales, porque Euge, hiciste 2 preguntas muy específicas, tenía que ver con un caso de alopecia, un parche de calor y demás, y yo la miré y dije, no sé de qué está hablando, y el sentir, no tengo herramientas para atender animales, y que es súper válido saberlo, y reconocerse, como yo siempre lo digo, no tengo herramientas para atender infancias, entonces no las atiendo. Y si como tutor o como terapeuta floral decidís atender animales, formarte con gente que haya atendido, que no te diga la teoría de la flor, porque la teoría de la flor la sacamos hoy, ni siquiera de un libro, del ChatGPT. Y ahí es cómo fue para ustedes el proceso de bajar todos estos años en un método que yo lo viví cuando hice coaching floral en la academia, porque es muy particular lo que hacemos con la Herbo Academy. Yo creo que el empezar la formación nos sirvió un poco para bajar a tierra todo esto que formamos en el equipo internamente, pero que se lo Sí, como poner en palabras la experiencia, me parece. Sí, contar para afuera. Incluso una de las cosas que decimos fue, para mí Batch es como un sistema base espectacular para atender animales. Yo creo que vos podés, si vos sabes muy bien Batch y sabes aplicarlo bien a animales, no necesitas nada más. Realmente que California complementa muy, muy, muy bien. Pero, bueno, la Orquídea América para mí son otra cosa. Pero con Batch vos podés hacer realmente muchas cosas. Entonces, entender bien cómo usar un sistema, y nosotros decidimos no dar las flores de Batch como sí, sino como dijimos, vamos a tocar las temáticas por las que vienen los consultantes. ¿Qué es esto? Es ansiedad, es desapego, y desmenuzar todo esto para hablar de las flores a través de un rótulo que alguien le puso que es ansiedad. Digo, porque después a veces pasa y dicen, no, bueno, pero no podemos catalogar con que esas flores son para ansiedad. No, claramente, porque, por ejemplo, a veces le doy Mimulus a alguien que viene a hablar de agresión. Y van a decir, ¿es una flor de miedo? Sí, pero la agresión por miedo existe. Y, bueno, nosotros puntualmente no concebimos ya la terapia en animales sin la educación. No. Entonces, ya le da toda la primera parte de educación, tanto de animales como, o sea, de animales, perros y gatos. Lo focalizamos mucho en eso porque la verdad es que en nuestro común es más difícil que alguien atienda caballos, pero pasa, o otro tipo de animales. Y también le damos lugar a eso porque, como vos decís, Jack, yo no tengo ni idea de que, no sé, Golden es propenso a tener parche de calor frente a determinadas conductas. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es, en esto bajamos a tierra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para observar, si no somos educadores, observar a los animales? Alguien que nos enseñe qué mirar. Por eso digo que hay mucha diferencia entre atender personas y atender animales. Sí, coincido, y eso es algo que a mí me vuela la cabeza, porque obviamente yo soy la nerd y que da la teoría, pero aprendí tanto en las clases, aprendí tanto con Hannah y mis gatas, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones de comportamiento que al tener a mis gatitas y querer darles la mejor calidad de vida que pueda darles, uno como que le cambia el chip
No es aprendiste flores y le das flores a los animales. Tenés que aprender de técnica. Como yo digo en coaching floral, hay que aprender de emociones y hacer buenas preguntas, porque si no las flores se quedan cortas. Creo que pasa exactamente lo mismo con los animales. Necesitamos aprender de comportamiento, porque si no nos conectamos con esto, hacemos un poquito de agua, ¿no? Como que nos falta algo y ahí es cuando dicen, ay, me dieron unas flores pero no me hicieron efecto. Y también traigo algo que pienso, esto para todos los que son terapeutas, que no tienen que atender a sus propios animales. O sea, se lo tienen que atender otra persona. Le digo, a mí me pasa con esto. Digo, Voto sí. Es como Al darse 2020. flores a uno mismo. es o como, sea, sí. A ver, alguna te armás el cosita, gotero que querés, pero... alguna cosita, esta flor para esto, pero no hay que armar las flores para nuestros animales. Pregúntenle a un colega, claramente. Pregúntenle a un colega porque incluso a mí me pasa. Me pasa con Jack, que cuando me da mi gotero digo, no, Jack, pero pará, no estoy para esto. Me dice, estás para esto. De acá a la China estás para esto. Y hay que confiar en eso, que el otro vea algo que vos no. Con los animales pasa lo mismo. ¿Podemos armar el gotero por alguna temática en puntual? No sé, sabemos que tenemos un animal que tiene mucho miedo y, no sé, vivo cerca de River y ya sé que hay partido, no sé, viene Bad Bunny y va a ser todo un escándalo. Listo, obviamente le armas un Rescue Remedy con alguna otra florcita que sepas que sirve. Pero si vamos a trabajar algo conductual, y bueno, anda con alguien que te diga, che, además de darle estas flores al animal, vos tomás chicory red chestnut porque lo estás asfixiando, ¿no? Y eso nunca le vamos a dar nosotros. Y para cerrar, si ustedes tuvieran que pensar en una flor que defina el vínculo entre nosotros y los animales. Yo creo que es Holly, pero Holly en Tipo Bluebell. Exacto, Holly en virtud, el amor incondicional. No creo que haya una expresión, me voy a poner a llorar, más tierna, real y profunda que la que mis animales tienen en amor conmigo. Para mí también igual es Holly. Yo lo vi muy físicamente, esto es totalmente cursi lo que voy a decir, pero el día que llegó Lila a mi vida, a mí el corazón se me agrandó. O sea, físicamente lo sentí, a mí el pecho se me agrandó y el corazón es Holly, así que Holly. Sí. Bueno, yo voy a ser la que rompa el Holly. Y para mí, la flor es Deva. Ay, es la sí. orquídea, que es como este amor universal o nuestro vínculo con la naturaleza, pero porque siento que hay algo que conlleva Holly y Deva también, full. pero que es algo de esto que expande y que toma la naturaleza y que nos fusionamos. Entonces, siento mucho eso, ¿no? De levantarme a la mañana y es como, y yo tengo a Feli, tengo a Ati, y estamos todos fusionados, ¿no? Como en este un poco amor incondicional, así que para mí les voy a dejar esa orquídea y también para todos los que quieran vincularse con los animales, tomen esa orquídea que es muy, muy hermosa. Es maravillosa. De hecho, decimos que es la esencia para hacer esencias, ¿no? Nos conecta con el mundo animal y vegetal de una forma tan empática y tan casi de que nos corre la barrera, ¿no? Que cuando la tomás te sentís parte de un todo realmente. Se la hemos puesto a las plantas también. Sí. Se la hemos dado... Bueno, me revivió plantas a mí, Deva. Sí, nosotros en las tinturas también hemos usado un montón de veces. Los árboles de mi casa han tomado Deva unas cuantas. Así que, bueno, chicas, vamos llegando a nuestro fin. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Si les gusta el contenido, pongan seguirnos y un like porque nos ayudan un montón a llegar a más personas. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que no sé de qué va a ser, pero déjennos Estamos comentarios. ahí pensando a quién invitamos y yo quiero pedirle a la gente que nos deje qué flor es la de su animal. Ay, Sí, me gusta. totalmente, en los comentarios. Así Acá los abajo. leemos, que nos encanta leerles. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.